para que leamos la Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo número 3, un llamamiento a la fidelidad. En Hebreos capítulo número 3 dice la palabra de Dios, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Por tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideran a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le concedió más honor que a Moisés. Así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la misma casa. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación, cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté con ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han conocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden que no haya ante ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que lo lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Amén. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más en esta hora para darte la gloria, para darte la honra y la alabanza. Señor, que ahora la palabra de Dios que es viva y eficaz, que ahora la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, obre en nuestras vidas, Señor. Hoy necesitamos oír la voz de Dios. Hoy necesitamos tener un encuentro con Dios. Hoy necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Úsame ahora a favor de tu pueblo. Úsame ahora a favor de los amigos, de las personas que están oyendo la poderosa palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a estar atentos. Un llamamiento a la fidelidad. Hay un paralelo aquí entre Moisés y Cristo. Y en ese paralelo se está hablando de cómo fue Moisés, de cómo sirvió Moisés, de cómo este hombre llevó a cabo una tarea impresionante. Llevó a cabo la tarea de Dios. El encargo de Dios lo puso por obra y esto llevó a Moisés a ser considerado entre el pueblo judío como el más grande de los profetas, como el más grande hombre en el pueblo judío. En el siglo primero, los judíos cuando iban a buscar la palabra, cuando de buscar a Dios, cuando del culto, cuando de las ofrendas y de los sacrificios se trataba, siempre tenían que traer a la memoria a un hombre que fue fiel, a un hombre que Dios usó, a un hombre que Dios lo llevó en un ministerio extraordinario. Y este hombre se convirtió entonces en el instrumento de Dios, porque el Pentateuco, los 5 primeros libros que constituyen para el pueblo judío lo que se llama la Torá o el libro de la enseñanza y la instrucción, fue lo que le dio todo el fundamento a la nación hebrea, a la nación judía. El fundamento de ellos estaba ahí en las enseñanzas de Moisés.
Así que el apóstol y el escritor a la carta a los hebreos, que por supuesto está dirigida a ellos, a los judíos, va a darles una enseñanza y va a ser una ilustración y va a ser un paralelo con la obra de Cristo, y hablando de que Cristo, para podernos rescatar, para podernos salvar, se hizo semejante a nosotros, porque en todo tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser fiel, un fiel sacerdote, aquel que nos rescató un día para podernos libertar del que nos tenía cautivo, que era el pecado, y a través del pecado el enemigo se había apoderado y nos había encadenado. Pero Él vino y soltó las cadenas y nos hizo libres, y por esa obra que Él hizo, entonces ahora Cristo es puesto en ese plano para que el pueblo judío pueda ver y pueda entender que ellos, al igual que los apóstoles y que todos aquellos que tenían la esperanza de ese Cristo, de ese Mesías que los iba a libertar, para que ellos pudieran darse cuenta que Cristo era el libertador, así como Moisés fue el libertador en Egipto para el pueblo que estaba en esclavitud. También Cristo era el que venía a librarlos definitivamente, porque ellos fueron librados de la esclavitud de una nación y fueron librados de llegar a no tener nunca identidad ni de ser ninguna nación en la tierra, y fueron librados porque Moisés, Dios lo usó. Pero aunque fueron librados del pecado, no pudieron ser librados. Aunque fueron sacados de allá y puestos en una tierra y hechos una cabeza grande, una nación grande, de algo no pudieron ser librados y siguieron atados, y fue del dominio del pecado. Ellos siguieron siendo esclavos del pecado. Por eso entonces es que se necesitaba un libertador, se necesitaba un salvador que pudiera librarlos y pudiera rescatarlos de la esclavitud más terrible de la cual no se habían podido librar. Y en esta noche también seguimos predicando este mensaje, porque este mensaje es el único que podrá libertar todavía a muchas personas que todavía siguen siendo y están sometidas por la esclavitud del pecado. Pero Cristo vino para librarnos y darnos vida y dárnosla en abundancia. Por tanto, dice el escritor bíblico, o sea, en virtud, en razón a esta obra que hizo el Señor, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le concedió más honor que a Moisés. Así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Aquí, en esta explicación, en esta comparación que está haciendo el apóstol, el escritor a esta carta, está mencionando a Moisés y a Cristo. Está mencionando que Moisés fue fiel al que lo constituyó. O sea, ¿quién lo estableció? ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo dio? Dios lo dio para rescate de una nación. Dios lo entregó para salvación de una nación. Y dice la palabra que Él fue fiel a ese llamado, a esa misión, fue fiel. Y Dios por eso, pues, tiene que hablar de Él, tiene que dar testimonio de Él en su bendita palabra, porque Moisés fue fiel. Pero cuando se habla de Jesús, dice la palabra de Dios que al Señor se le concedió más alto honor. Se le dio más honor que a Moisés, y la comparación que hace para poder describir cómo fue, cuál es el más alto honor, es
que tiene más honor, se le da honra y se le da alabanza a alguien que hace una casa. Al constructor de la casa se le da se le da el reconocimiento pleno, porque la casa misma es producto de alguien que la hizo. Así que la casa puede decir, qué casa tan linda, qué casa tan hermosa, pero en sí la casa es por quien la diseñó y por quien la hizo. Y en este paralelo y en esta comparación, entonces la Biblia nos enseña que el que hizo todas las cosas es Dios. Dios fue el que hizo todas las cosas, y así que el que hizo todas las cosas, ¿qué es lo que merece él? Él tiene la honra, él tiene la mayor honra, él tiene la mayor gloria. Por esto es que un cristiano puede llegar a tener claro el llamamiento que Dios le ha dado. Nos ha hecho participantes de ese llamamiento celestial, pero nos pone en comparación a Moisés, a un hombre que fue fiel, o sea, a un hombre que se mantuvo a pesar de la cantidad de circunstancias, porque si usted mira en la Biblia, las circunstancias que tuvo que enfrentar Moisés fueron muchas y fueron terribles. Moisés fue atacado, Moisés fue censurado, Moisés fue criticado, Moisés fue amenazado, a Moisés lo querían apedrear el mismo pueblo. Pero Moisés, aún cuando el mismo Señor le dijo, quítate de ahí y yo te voy a poner sobre un pueblo más grande, más inteligente que este pueblo, Moisés se humilló a Dios y le dice a Dios, no vaya a hacer tal cosa, de quitar a este pueblo por la dureza del corazón que tiene. No vaya a hacerlo, mi Señor, porque las gentes, las naciones irán a hablar que este Dios que usted los sacó de Egipto y no pudo meterlos a la tierra que les prometió, y por eso los va a dejar en este desierto. Pero no era que Dios quisiera destruir al pueblo, porque Dios es fiel a lo que Él dice. Dios le había dicho a Abraham que a su descendencia le haría heredar esa tierra en donde estaba parado Abraham. Y Dios se lo dijo y él le iba a cumplir eso. Pero cuando le habló a Moisés de quitarlo y ponerlo por un pueblo más grande y mejor que el que tenía, estaba hablando para probar quién era Moisés. Para saber si Moisés, a causa de la aflicción que vivía, porque el pueblo lo afligía también, y a causa de ver la dureza y ese corazón que no oía la voz de Dios, a ver si Moisés le decía al Señor, listo, acábelo y póngame sobre un pueblo más grande. Pero Moisés aprendió algo, aprendió a amar, aprendió a ser fiel al llamado. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que el día que Dios lo llamó desde aquella zarza y le habló desde ese día y le mostró las señales con las cuales podía ir a Egipto, Moisés entendió que la misión que le encomendaba Dios era sacarlos de ahí y llevarlos a la tierra prometida, y que Dios, así como hizo las señales y los sacó de Egipto, así los iba a pasar por ese terrible desierto, los iba a librar de los enemigos e iban a llegar hasta la tierra prometida. Moisés estaba convencido de eso y por eso Moisés se humilló. Y aquí entonces el escritor bíblico dice que Moisés fue un hombre fiel en toda la casa de Dios. Él se humilló siempre y él decidió servirle a Dios. Iglesia, Dios nos ha mostrado a nosotros muchas cosas. Dios nos ha mostrado muchas señales. Dios nos ha provisto. Seguro, mi hermano, que Dios nos ha provisto. Hemos estado enfermos, hemos pasado situaciones difíciles, hemos tenido problemas, nos hemos sentido débiles, hemos sentido muchas situaciones adversas, pero le hemos clamado a Dios. ¿No es verdad?
le hemos clamado a Dios y Él nos ha ayudado. Él nos ha sostenido. Así que Dios nos ha mostrado y nos ha dado evidencia de su amor, de su fidelidad, y por eso nosotros también podemos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Por eso nosotros también podemos permanecer firmes y constantes en la obra en la cual Dios nos ha puesto. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Qué te ha puesto Dios a liderar? ¿Sobre qué te ha puesto? Te ha puesto sobre una familia, te ha puesto como el padre, te ha puesto como el hombre que está ahí, te ha puesto como la mujer, como esa ayuda idónea, como esa que ayuda a levantar a sus hijos. ¿Cómo te ha puesto? Te ha puesto como ese hijo. Pues Dios te hizo un llamado celestial. Y Dios es fiel. Y Dios quiere que usted también permanezca, porque Dios te dijo que Él nos llamó para que heredáramos la vida eterna. Nuestro llamado, iglesia, nuestro llamado es para la vida eterna. Nuestro llamado es ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos del poder de Dios. Y ese poder de Dios lo podemos vivir no solamente cuando se ora por un enfermo, no solamente cuando recibimos sanidad, sino que el poder de Dios se puede vivir cuando en un momento de debilidad, cuando en un momento de tentación, uno siente el poder de Dios para librarlo. Eso es lo que nos hace que nosotros podamos ir más allá. Si Moisés fue fiel y se mantuvo y llegó hasta el final y le entregó la misión que tenía que seguir Moisés y pudo hacerlo, ese ejemplo lo presenta también en Cristo, que Cristo como hombre, como hijo, se hizo fiel. Se hizo fiel, o sea, se humilló a la condición de hijo, a la condición de hombre, y en esa condición de hijo se mantuvo como siervo, como siervo. Cristo como hombre fue siervo y se sometió. Por eso vemos a Cristo sometido a los hombres, Cristo sometido al espacio, al tiempo, Cristo sometido a las necesidades humanas. Tenía hambre, tenía sed, se cansaba. Cristo estaba sometido a una realidad. A veces nosotros no entendemos la obra de Cristo porque decimos, claro, Él lo hizo porque era Dios. No, era Dios, claro que era Dios completamente, pero también era completamente un hombre. Completamente, a Él le dolieron los clavos, claro que sí. Claro que cuando estaba orando y Él como Dios sabía lo que iba a vivir y dijo, pasa de mí esta copa, porque Él sabía lo que le iba a pasar como humano. Él lo dijo porque sentía dolor. Él lo dijo porque estaba afligido. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque era verdad, no era algo que decía por cumplir unas palabras y por decirlas al pueblo, era que él lo estaba sintiendo. Bendito sea el Señor, pero Cristo fue fiel. Así como Moisés fue fiel, el Señor fue fiel, bendito sea su santo nombre. Pero dice la palabra de Dios que en cambio Cristo como hijo es fiel sobre su casa, pero ya menciona que somos nosotros esa casa. ¿Quiénes somos ahora nosotros? ¿Quiénes somos nosotros ahora? Somos el templo. Somos el templo, somos la morada de Dios. Si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Iglesia, hay que perseverar. Iglesia, hay que continuar. Hay que mantenerse firme en la confianza, esa que obtuvimos un día cuando nos hablaron del Señor. Esa que nos llevó, que nos movió a orar cuando nunca orábamos, cuando no sabíamos qué era orar, pero aprendimos a orar. Esa que nos llevó a que empezáramos a leer la Biblia cuando nosotros no entendíamos nada de la Biblia. Esa que nos llevó a confiar
esa que nos llevó a tener experiencias, a ir a los cultos, a trasnocharnos, a ir a eventos, a acompañar, esa que nos hizo aprender a ofrendar, a serle fiel a Dios también en la parte de lo que a Dios le pertenece, para que la obra del Señor siguiera adelante. Eso que aprendimos en el comienzo, eso que nos llenó de gozo, eso que nos hacía proclamarle a otras personas y querer hablarle a otras personas. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel en esta casa que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin. Por eso, para mantener la confianza firme, estos tiempos son tiempos en que también se está probando la fidelidad. Este es un tiempo donde Dios está probando la fidelidad nuestra. Si yo de verdad he creído en Él, si yo de verdad me mantengo confiando en Él, si yo en verdad aparto mi vida para Dios, si yo en verdad me guardo para el Señor, aunque vengan muchas cosas a mi vida, si en verdad me guardo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, si yo escucho hoy la voz, no endurezca el corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Y entonces pone el ejemplo de Israel. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aún cuando durante 40 años habían visto mis obras, todavía ponían a prueba al Señor, todavía lo tentaban. Y por eso dice el Señor que se disgustó, que Él se enojó, y por eso divagaron todos esos 40 años. Y el Señor les dijo a esos que no creyeron, les dijo, no van a entrar en mi reposo. Y no entraron. Pero a de aquellos con los cuales tentaron al Señor, porque le dijeron, ¿para qué nos trajeron hasta aquí, Moisés? ¿Para qué nos sacaste hasta aquí? Para matarnos de hambre, para matarnos de sed, para hacer que nuestros hijos mueran en este terrible desierto. Para eso nos sacó. No habían tumbas en Egipto que nos hubieran sepultado allá. Y ellos no escucharon la voz de Dios. Y por eso el escritor bíblico tiene que poner como ejemplo la situación que vivió Israel. ¿Por qué? Porque Israel ya iba pasando, llegaban ya los 40 años y habían transcurrido mucho tiempo y todavía se endurecían, y tenía que ponerles como ejemplo, por favor, estamos a punto de cruzar y de llegar a la tierra prometida. No se endurezcan como lo hicieron los padres que se quedaron en el desierto. Ellos dijeron que los hijos iban a morir ahí, y resulta que los hijos Dios los sustentó, vivieron. De aquellos que dijeron que eran débiles, que quién sabe que iban a poder, llegaron y ya estaban hombres grandes y adultos. Y ahora el Señor les tiene que recordar a ellos la palabra, y tiene que recordarles la historia de cómo por no creer, por no oír la voz de Él, se podían quedar allí postrados en el desierto. Por eso, iglesia, estamos en el tiempo en que sí estamos pasando situaciones, y la gente quisiera tener la libertad, y la gente quisiera salir, y la gente se pregunta, ¿y por qué el tiempo no vuelve a ser igual? La pregunta ¿es que nosotros queremos que el tiempo vuelva a ser igual para seguir quizás en lo mismo? Tal vez un poco alejados y mucho alejados de Dios, para seguir igual. O tal vez lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros no sigamos igual. Tal vez el tiempo ha cambiado y no seguirá igual, pero nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Dios, aunque el tiempo no sea el mismo, aunque las cosas no sean lo mismo ahora. Dios nos está pidiendo, aleluya, que seamos fieles también en este tiempo. Que en este tiempo también, así como lo hacías en el culto, que te sentabas con dedicación en la silla, así como te sentabas juicioso para oír la palabra de Dios, Dios también nos está pidiendo en este tiempo
que no podemos estar en un salón juntos, nos está pidiendo que seamos fieles, así como lo fuimos en un tiempo atrás cuando íbamos al campamento, a la vigilia, a la convención y estábamos con ese sentir de adorar a Dios. Pues Dios no se ha ido, pues Dios sigue estando con nosotros y Dios sigue siendo fiel sobre esta casa que somos nosotros. Si mantenemos firme la confianza y el gloriarnos en esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? El mundo está sin esperanza, el mundo no tiene rumbo, pero nosotros sabemos que entre más las cosas se pongan difíciles y se van a poner más difíciles, entonces vendrá el Señor y sonará la final trompeta y nosotros nos iremos con Dios. Por eso dice la palabra, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes algún corazón pecaminoso, algún corazón malo e incrédulo para apartarse de Dios, que lo lleve a separarse de Dios. Cuidémonos, hermanos, porque en este tiempo alguien puede levantarse y decir, yo no espero más, yo no voy a confiar más en Dios. No hagas eso. No hagas eso, que ya estamos a punto de llegar. Ya estamos a punto de cruzar. Eso hizo Israel en los campos de Moab. Usted me lo ha escuchado los domingos que estamos estudiando. En los campos de Moab, allí también pusieron a prueba otra vez al Señor y ya estaban a punto de entrar a la tierra. Estamos en el momento de entrar, hermano, de alcanzar la plenitud de todo lo por lo cual nos hemos esforzado. Tal vez usted lleva 10, 20, 30 años en la iglesia o más años. Es tiempo de que ayude más bien a los hermanos, de que motive a los hermanos. ¿A qué? A buscar al Señor. Más bien anímense unos a otros día tras día, manténganse firmes día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Es eso lo que nos pide la palabra del Señor, más bien al contrario de desanimarnos, de haber un corazón duro para apartarse del Señor. Al contrario, más bien animémonos unos a otros día tras día, mientras se dice hoy. Porque hoy es el día aceptable, porque hoy es el día de salvación, porque hoy es el día de esperanza. Así que mientras estamos en ese hoy de la gracia, mientras el Señor está aquí, mantengámonos firmes, aun cuando no podamos ni hablar, aun cuando estemos abatidos, ahí como lo hizo Job en estas devocionales que estamos escuchando, como lo hizo Job cuando no tenía nada que ofrecer, no habían sacrificios, no habían animales, se le acabó todo, no tenía nada que ofrecer. Job se ofreció a sí mismo. Job doblegó su carne, doblegó su cuerpo y ahí en tierra, vuelto una destrucción en su cuerpo y en todo lo que tenía, ahí estaba adorando a Dios, ahí estaba diciendo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Que haya gente que en este tiempo, aunque las circunstancias se vuelvan tan adversas, día tras día persevere, día tras día anime a los hermanos, los busque, los llame para motivarlos y dígale, vamos adelante mientras hay oportunidad. Hoy es un día para seguir esperando. Hoy es un día para seguir confiando en el Señor. Así que, amada iglesia, Dios nos está llamando, Dios nos está invitando. ¿Para qué? Para que nos animemos, para que nos dejemos motivar del llamado de Dios. Si oímos hoy esa voz, no desmayemos. Por eso, hermanos, mientras tengamos todavía la promesa, capítulo 4, verso 1, de entrar en su reposo, hagámoslo. Mientras que todavía hoy está la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Vea, está la promesa de entrar. Para Israel la promesa de entrar era ir
a la tierra prometida y ese sería el descanso para ellos. Pero la Biblia dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro reposo. ¿Por qué? Porque para ellos la tierra prometida era la seguridad, pero no reposaron porque su corazón no estuvo firme y fiel con Dios. Por eso el Señor dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría la Biblia de otro día de reposo. Pero ese otro reposo es el que tenemos hoy. Ese día que tenemos se llama Jesús. Él es el reposo. Así que si alguno parece que no ha alcanzado ese reposo, todavía está la promesa de entrar. Y si alguno se ha quedado atrás, todavía hay esa oportunidad, porque a ellos, a Israel, no les aprovechó el anuncio de esa buena nueva de entrar y poseer la tierra, porque a ellos no les aprovechó la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Bendito sea el Señor. Pero nosotros hemos oído la palabra y estamos hasta aquí en pie porque esta palabra fue acompañada de algo. Nosotros fuimos capaces de creer y por esa fe que tenemos estamos perseverando hasta el día de hoy, iglesia, y estamos sirviéndole al Señor y estamos esperando las promesas de Dios. Si algún hermano se nos enferma, pues ¿qué haremos? Oraremos por él. Si algún hermano padece necesidad y está en una situación económica difícil, pues haremos una obra, pero nos moveremos para ayudarlo, para que tenga algún sustento, porque ese es el llamado que Dios nos hizo. No nos podemos quedar quietos. ¿Por qué? Porque este es el pueblo del Señor. Aquí es donde están las promesas. Aquí es donde Dios abre las ventanas. Aquí es donde se abre camino donde no hay camino. Aquí es donde lo imposible se convierte en posible. Aquí es donde el que no puede caminar, aquí es donde dice el débil, fuerte soy. Es aquí en donde estamos en este reposo que es Cristo. Es aquí donde nos motiva, no cualquiera, es donde el mismo Dios, el que es fiel. Porque ¿quién es fiel sobre esta casa? Cristo. Cristo está siendo fiel, aunque nosotros somos infieles para con Dios. Dios sigue siendo fiel sobre nosotros con las promesas, con las bendiciones, para decirnos, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré, contigo voy a pasar la angustia, vas a pasar la adversidad, pero yo voy a pasar contigo porque yo también pasé la angustia. Yo también pasé la adversidad. Yo también supe qué es el dolor, porque Él lo vivió todo. Bendito sea el Señor. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Y Él se mantiene, aunque nosotros en algún momento desfallecemos, el Señor permanece fiel. Amada iglesia, qué lindo es esperar en Dios. Qué lindo es glorificar a Dios, qué lindo es servirle al Señor, qué lindo es perseverar hasta el fin. Este llamamiento que Dios nos está haciendo es para que sigamos adelante, para que no desmayemos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por esa bendita palabra que yo sé que nos ha hablado Dios, que yo sé que impacta el corazón con esta palabra para animarnos, porque tenemos un llamamiento celestial. Tenemos un llamamiento celestial. Moisés fue capaz. No tenía el Espíritu Santo como yo. No lo tenía. No gozaba de eso. Pero fue capaz, fue fiel. ¿Por qué nosotros no vamos a poder ser fieles? El Señor se humilló y se mantuvo hasta el último momento y dio todo por mí. Y Él sufrió en verdad porque me amó. ¿Por qué yo no puedo serle fiel? Claro que sí puedo serle fiel. Me dio las arras del Espíritu, me dio su presencia. Usted puede sentir la presencia de Dios allí donde está. Usted puede sentir la presencia de Dios. Usted puede sentir esa caricia, ese toque del Maestro. Yo sé que usted ha vivido cosas lindas con el Señor. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Vamos a decirle al Señor gracias. Vamos a adorarlo por su misericordia. Oh, Yabrasaya Hamasi. Oh, poderoso Dios del cielo y de la tierra, gracias.
Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por sus promesas. Porque entre tanto que tenemos este día de la gracia, podemos levantar nuestras manos al cielo confiando en Dios. Podemos saber que de Dios viene la ayuda. Podemos saber que de Dios viene la seguridad, que viene el auxilio, que aunque nosotros no veamos por ninguna parte la salida, siempre el justo tendrá una salida, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esa es la promesa, Señor, que aunque alguien esté afligido, tú lo librarás, oh Dios, lo librarás del mal, porque en ti estamos confiando. Hay una iglesia que alaba, hay una iglesia que adora en esta noche, hay una iglesia que tiene un compromiso de día tras día, estarnos animando los unos a los otros, Señor, con esas palabras como lo escribe el apóstol Pablo. Si el Señor se acerca, entonces debemos animar a los hermanos. Ya viene el Señor. Hay que seguir esperando un poquitico más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea el Señor. Un poquitico más, hermano, siga adelante, siga confiando porque tenemos la promesa de Dios y la seguridad en Él. Bendito sea el Rey de la Gloria, bendito sea el Rey de la Gloria.